El siguiente presentación será el rol de la cirugía en tumores primarios de hígado y la impartirá el doctor Javier Melchor Ruán. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación a Fundepa, a la Academia Nacional de Medicina. Es para mí un verdadero honor estar el día de hoy con ustedes. Y la parte que a mí me corresponde es pues algunas consideraciones clínicas y la aplicación de tratamientos para pacientes que tienen este problema que muy seguramente se convertirá en un problema de salud más adelante. Podemos hablar que el hepatocarcinoma es una enfermedad muy compleja porque involucra prácticamente dos enfermedades y para los oncólogos representa un reto porque no solo podemos o no solo tenemos que valorar al paciente desde el punto de vista del tumor, sino también el estado de la hepatopatía, que como se había comentado previamente, hasta el 80 al 90% de los pacientes van a tener una cirrosis preexistente y con algunos efectos que tiene esta enfermedad, como la hipertensión portal, con una disminución de la reserva hepática, con una disminución también de la respuesta hipertrófica que tienen estos pacientes. Y debemos considerar, cada vez que evaluamos estos pacientes y cada vez que evaluamos el mejor tratamiento, pues debemos de considerar el estado de la hepatopatía y como verán, por mucho que queramos ofrecer en cuanto a tratamientos curativos o paliativos, pues estos van a estar muy limitados por la reserva hepática que tiene el paciente. Vemos la sobrevida como puede estar dada e incluso aquí en esta clasificación de Child-Pugh, pues por un estado de descompensación del paciente más allá que por el estado tumoral. Esto hace que el manejo multidisciplinario en el hepatocarcinoma sea esencial y esto debe siempre buscar el involucro en la evaluación de hepatólogos, gastroenterólogos, radiólogos, endoscopistas, cirujanos, radioterapeutas, oncólogos médicos y pues prácticamente se ha demostrado que el involucrar equipos multidisciplinarios en el manejo de estos pacientes pues tiene un incremento no solo en la recepción del tratamiento, sino en la mejora en la sobrevida. Con la finalidad de poder definir o tratar de clasificar y orientar el manejo, pues se han creado múltiples guías, aproximadamente hay unas 22 en el mundo, pero bueno, de las más reproducibles están las guías de Barcelona, donde en base al estado de la hepatopatía y en base al número de tumores, el tamaño, pues se va guiando la terapéutica que se le puede ofrecer a estos pacientes. Concretamente, la que señalo es la vía o el algoritmo, la parte del algoritmo donde se refiere a la posibilidad de ofrecer tratamientos curativos que hasta hoy en día se consideran de tipo quirúrgico, como es la ablación, la resección y el trasplante, del cual se hablará más adelante. Sin embargo, el ofrecer una terapia regional, locorregional y sistémica cada vez está ofreciendo una llave más para que un mayor número de pacientes pueda ofrecerse un tratamiento curativo. Quisiéramos que la mayoría de los pacientes debutaran en su enfermedad, en el hepatocarcinoma, pues con una lesión de este tamaño. Sin embargo, la realidad de nuestro país es que sin un programa de escrutinio formal en poblaciones de alto riesgo para hepatocarcinoma, pues la posibilidad de poder encontrar un tumor en una etapa temprana pues cada vez es más limitada. Podemos decir que consideramos un cáncer de hígado resecable cuando tenemos o logramos alcanzar un remanente mayor o igual a 2 segmentos contiguos libres de enfermedad, cuando se mantiene un buen aporte vascular, un drenaje vascular y un drenaje biliar, y cuando este remanente hepático futuro es suficiente. Cuando el paciente tiene una cirrosis, pues necesitamos al menos un 40% de remanente hepático para evitar una descompensación
en estos pacientes. Evidentemente que no haya evidencia de enfermedad extrahepática, que el paciente tenga un buen estado funcional y que de verdad se logre márgenes negativos. De tal manera que la selección de estos pacientes va a estar basada en la carga tumoral, pero es muy importante el grado de disfunción hepática, el estado de la hipertensión portal y ya comentaba el futuro remanente hepático. De tal manera que la clasificación de Barcelona puede estar limitada a un tumor único con una función hepática preservada, probablemente tumores periféricos teniendo adecuado remanente hepático. Sin duda alguna representa el tratamiento de elección en caso de que el paciente no tenga cirrosis, pero la realidad es que es importante explorar cada vez otras o tratar de explorar o extender los criterios a los cuales los pacientes se les pueda ofrecer un tratamiento quirúrgico. Y este es el común de los pacientes que recibimos en el Instituto Nacional de Cancerología, pacientes que no llevaron un programa de escrutinio donde se alertan tumores que la mayoría sobrepasan los 5 centímetros, con una función hepática límite y en el cual, pues, la mayoría de las veces, como ya comentaban, no queda claro que la etiología sea completamente viral y que la mayoría de los pacientes sí pueden tener mayor asociación a alcoholismo, a síndrome metabólico y, como ya comentaba el doctor Layuz, probablemente a otras causas. Este es otro paciente y donde pues el tamaño de estos tumores ya por sí mismo representa una afección vascular importante, la presencia de satelitosis y muy seguramente, a pesar de una resección que se le pueda ofrecer a este paciente, pues la alta recurrencia es la regla. De tal manera que, bueno, la cirugía tiene ciertas ventajas sobre otras terapias, como puede ser el trasplante, donde la mortalidad operatoria se considera baja en un paciente bien seleccionado, es un tratamiento curativo y después no requiere ningún otro tratamiento como inmunosupresión. Las desventajas es evidentemente una descompensación posoperatoria que, a pesar de que el paciente se encuentre en un Child A, puede ocurrir en el 10 al 12% de los casos. Sabiendo que el parénquima es cirrótico, pues la recurrencia es muy común en estos pacientes, ya sea de micrometástasis o ya sea un tumor innovo. Y de alguna manera se ha reportado menor sobrevida libre de recurrencia que en el trasplante. De alguna manera, haciendo un resumen, estas son las gráficas que se tienen actualmente de sobrevida, una sobrevida a 5 años, que apenas alcanza el 45% cuando se iban a cirugía, y la recurrencia, que puede ser tan alta, reportada en el 70%. Sin embargo, esto requiere de múltiples factores, requiere si se están operando uno o múltiples tumores, si hay una invasión micro o macrovascular y, como veremos más adelante, por ejemplo en esta gráfica, pues también interviene el factor cirujano. Una resección limitada con márgenes muy cercanos, pues evidentemente va en detrimento de la posibilidad de tener una sobrevida alta libre de recurrencia en estos pacientes. Un factor que se ha estudiado muchísimo es la invasión micro y macrovascular, y cuando se combina la presencia de invasión microvascular y la presencia de márgenes cercanos, una cirugía muy limitada, pues definitivamente el pronóstico de estos pacientes a 5 años pues es muy ominoso, con una sobrevida global mucho más limitada. Y es el patrón de recurrencia al tener una enfermedad de base lo que favorece que estos pacientes, en muchos de los casos, la cirugía no represente su mejor opción. Sabemos que hay 2 tipos de recurrencia, una recurrencia tipo 1 que se conoce como una recurrencia temprana y que ocurre antes de los 2 años y que está dado por crecimiento de micrometástasis. La mayoría de las veces las características propias del tumor, el tener probablemente células tumorales diseminadas en su diagnóstico inicial, clínicamente invisibles, pues antes de 2 años ya se van a manifestar. Y la otra tipo de recurrencia es la que sucede a los 2 años, cuando vemos que al tener un hígado que tiene una enfermedad de fondo, pues tiene esa capacidad de generar cáncer de nuevo. Se ha tratado de buscar múltiples factores para saber cuáles
son aquellos pacientes que pueden tener una recurrencia temprana, y estos van en las características propias del tumor, como el diámetro del tumor, la presencia de invasión macrovascular o microvascular, y la recurrencia tardía, como ya comentábamos, pues va a ser más bien característica de la cirrosis, de la alfa-fetoproteína, por ejemplo. Se ha tratado de extender los criterios para ampliar el rol que pueda tener la cirugía, tratando de extenderlo hacia pacientes que son BCLC-B. En caso de que esos nódulos de alguna manera no tengan una gran carga tumoral, pues se le puede ofrecer cierto beneficio. Aquí vemos unas sobrevidas a 5 años del 50% en caso de que el paciente tenga un R0, puede ser incluso y lograrse en el 84.6% de los casos. Sin embargo, pues volvemos a repetir, el caso de una enfermedad multinodular hace que los pacientes tengan alto riesgo de recurrencia y sobre todo de tipo tardía. Sin embargo, por ejemplo, aquí vemos este paciente que tiene 2 nódulos, uno en el segmento 6 y uno en el segmento 3, que son de alguna manera representan una baja morbilidad. Se le puede ofrecer cirugía y una ablación a la otra lesión, y este paciente lleva 3 años vivos, de tal manera que no podemos ser tan categóricos de que un paciente con enfermedad multinodular no pueda ofrecerse un tratamiento. Si bien en términos generales el tener enfermedad multinodular representa una alta posibilidad de recurrencia, pero es verdad que es necesario estratificar este grupo de pacientes, porque no todos, aquellos que no tienen invasión microvascular, si el tumor de mayor diámetro no alcanza los 8 centímetros, probablemente menos de 5 lesiones, pues pudieran ofrecerse con cierto beneficio una cirugía a estos pacientes. Y se han tratado de establecer algunos predictores también, utilizando algunas fórmulas con la finalidad de poder definir pacientes aún en enfermedad multinodular, estratificarlos en bajo riesgo, moderado y alto riesgo, y vemos que si la carga tumoral no es muy alta, si el paciente no tiene invasión microvascular y si el paciente tiene un nivel de alfa-fetoproteína bajo, pues pudiera tener una alta sobrevida que puede ser hasta el 65-70% a 5 años. Y con este afán de involucrar más pacientes que puedan ser llevados a cirugía, se ha intentado también, en caso de que haya una afección, que haya trombo en la vena portal. La realidad es que si esta trombosis es en ramas secundarias y terciarias, pues pudiera tener cierto beneficio la cirugía, y ya estamos hablando de un BCLC-C. Sin embargo, también se han hecho intentos en caso de que la afección principal sea en la vena porta, en el tronco común, y pues prácticamente esto no tiene beneficio, y serán los tratamientos sistémicos y seguramente la inmunoterapia el que pueda ayudar a que estos pacientes tengan una mayor sobrevida. Finalmente, para concluir, la adecuada aplicación de herramientas diagnósticas, estadificadoras y de respuesta permiten tener un sustento sólido para la toma de decisiones. Debe realizarse en un ámbito multidisciplinario. La resección quirúrgica es una importante opción curativa. La resección hepática ofrece sobrevida a largo plazo, aún en pacientes que pudieran tener factores de mal pronóstico. Y se debe estudiar la posibilidad, que hasta ahora no está bien definida, de un manejo adyuvante a estos pacientes con márgenes limitados y factores de mal pronóstico. Pero es importante estandarizar guías y propias que asignen un rol más amplio a la resección hepática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Melchor.